Como ya ocurrió en otras oportunidades, un grupo de hombres, un grupo de mujeres realizaron una tremenda travesía por parte del río Paraná para manifestar el rechazo a varios temas: reprivatización del río Paraná, la defensa de los humedales por el no dragado a 44 pies. Esa terrible patriada había comenzado un par de semanas antes en Chaco y el destino final era la ciudad de Rosario. Claro que antes pasaron por aquí, por la ciudad de Santa Fe, y allí fueron recibidos por centenares de santafesinos. Había stands de científicos, de organizaciones socioambientales y hasta llevamos a cabo durante varias horas una radio abierta. De aquella jornada surgió la idea de realizar un podcast con entrevistas a las personas que aquel día pasaron por esa radio. Hoy un episodio de Camalotes muy distinto a los anteriores, porque vamos a hablar con... ¿cómo identificarlo? Es pescador, activista, militante. Bueno, él te va a decir quién es, porque hoy hablamos con Luis Cosita Romero. Bueno, Luis, gracias por venir, gracias por ayudarnos a pensar y por redescubrir seguramente un mundo hoy muy lindo, así que gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Vos sos Luis Cosita Romero. Así es. ¿Por qué Cosita? Bueno, yo de chico fui un poco más vago con mis hermanos. Uh-huh. Entonces me iba a la calle. La situación fue difícil en mi familia. Éramos 7 hermanos, uh-huh. Así que había que lograr... Bueno, en ese momento éramos 5. Había que lograr sobrevivir. Nosotros venimos de familias muy humildes. Claro. Y era raro de que alguien fuera asalariado. Mi abuela, mi madre eran empleadas domésticas. Bueno, con todas las labores que tienen que hacer una empleada doméstica. A veces antes tenían que traer la ropa a nuestra casa para ser planchada. Claro. Con una plancha que se le echaba carbón. Se le echaba el carbón y bueno, con eso se planchaba. No teníamos electricidad, o sea, vivíamos carentes de muchísimas cosas. ¿Eso es en Paraná? Eso en Paraná. Yo nací muy cerquita de ahí, del centro de la ciudad de Paraná, barrio La Rana se llamaba. Calle Pascual Palma y 25 de Mayo era el lugar. Y bueno, tiene una laguna en su interior, el barrio, y era muy interesante porque me voy a sacar el teléfono. Dale. Para que no me vayan a interrumpir. Bueno, así que en ese barrio, esta lagunita, muchas veces le proveía de alimento a varios vecinos, uh-huh. Ya que tenía mucha cantidad de lagunas. Y bueno, así que acudían a la laguna muchas veces. Bueno, en ese lugar crecimos. Años después nos fuimos a otro barrio, muy cerca del río. Y desde ese nuevo barrio yo veía el río Paraná. Así que ver tanta cantidad de agua, para mí era algo extraordinario. Claro. Así que en una ¿Qué edad tenías ahí, más o menos? Y yo ahí tengo que haber tenido unos 4 o 5 años. Tu relación con el río es de muy chiquito. Mi abuelo era pescador. El padre de mi madre era pescador. No lo logré conocer. Me contó mi abuela, me contó mi madre. Y bueno, es así de que yo llego al río porque estaba muy cerca, así que me gustaba ir al balneario municipal. Pasaba y me encontraba con mis vecinos que eran pescadores. A veces mis vecinos que eran pescadores me decían, tráeme un tarro de lombriz. Y yo llevaba el tarro de lombriz y él me daba un manojo de amarillos, claro, o de moncholos. Para comer en casa. Para comer en casa. Y así volvía. Y bueno, ese era un poco mi paso por la vida. Ahí, ¿Y por qué Cosita? Porque mangaba cosita para comer. Ah, señora, ¿no tiene una cosita para comer? Golpeaba la puerta bien.
Y bueno, era como que dijera, mami, fíjate, ahí viene cosita, si hay algo. Y a mí me mandaban a mangar muchas veces. Claro. Los mismos compañeros míos que andábamos en la calle, yo era uno de los más chicos, entonces me mandaban a mí a hacer la punta. Entonces yo iba, mangaba y traía la comida para los demás. Y bueno, éramos amigos que estábamos casi en la misma situación. Ajá. Difícil. Sí, difícil, muy difícil. Muy difícil. Familias muy, muy pobres, escaso de muchísimas cosas, pero nosotros no nos damos cuenta. Hablaste de la vieja, ¿y el viejo? Mi padre fue un changarín de la terminal de ómnibus de la ciudad de Paraná. Trabajó toda su vida allí. Y bueno, una de las cosas que nos dejó fue una familia con 7 hermanos que somos, y la verdad que en todo momento mi padre, más allá de haber atravesado algún momento en su vida por esas cuestiones que tiene la vida ahí, que te lleva para un lado y a veces uno comete errores, ¿no? El alcoholismo, una de ellas. Bueno, dejó a que mi padre no pudiera trabajar, y yo en ese momento fue donde yo me hice más de la calle. Ahí me comencé a ir más a la calle y bueno, hasta que cerca de los 10 años fui detenido por la policía, y ahí descubren de que yo no iba a la escuela, que claro, bueno, un montón de cosas, y así que exigen a mi padre que me regularicen la situación. Y bueno, así que fui a una escuela hogar que me tenía todo el día en el lugar. Y bueno, en esos tiempos libres, como te contaba, yo fui a la costanera, el pescador que me dice, tráeme lombrices. Así que cada tanto yo llegaba con una ristra de pescado. Una ristra de amarillos. Sí, de amarillos, que era muy común de sacar. Y le digo yo, ¿por qué no me cruzás a la isla? Porque siempre miraba la isla desde la costanera, claro, de la ciudad de Paraná. Y dice, no te puedo cruzar. Tenés que aprender a nadar. Así que varios días estuve nadando, meses, para que él me viera. Y le decía cada tanto, ¿cuándo me vas a cruzar? Dedicate a aprender a nadar. Yo ya nado. Bueno, pero él me veía algún movimiento que no le convencía de mí. Él era el pescador. El pescador. El que le cambiabas, claro, amarillos por lombrices. Así que un día, así de repente, pasados ya como 6, 7 meses que pasaron, me dice ¿está listo para ir a la isla? Yo sorprendido. ¿10 años? ¿Serio? ¿11 años? ¿Cuánto? Y ya ahí yo tenía 8 años. 8 años. 8 años tenía yo ahí. Así que crucé por primera vez. ¿A la Curupí? A la Curupí. Y una de las cosas que me dijo, quédate acá, que yo voy a recorrer el Espinel. Me dejó un boguero para que yo me entretenga en la laguna. Tiré el boguero y saqué un par de tarangos, ¿no? De buen tamaño, y ya lo fui dejando al costado. Y uno de las tiradas que hice con el boguero se enganchó y no salía la línea, se trabó. Con una raíz, pensé. Bueno, cuando pego el tirón, venía en dirección hacia mí, algo que se movía, no sabía si era una víbora o qué, la cosa que se me vino encima, contra mi cuerpo, y se me envolvió en el brazo, y era una anguila, de esa redonda barrera, que sí, son un color verdoso oscuro, tirando a negro y amarillo. Una de esas se me envuelve, y yo la desconocía, así que salí corriendo con... Del Julepe. Del Julepe salí corriendo, me tropecé varios sauces, y bueno,
Y cuando volvió el pescador me vio que yo estaba con rasguñón en la cara y qué sé yo, esas cosas. Dice, ¿qué te pasó? González, yo le gritaba a usted que me venga a ayudar. Pensé que era una víbora, pero es la anguila que se me enredó en el brazo. Y todos esos cortes, esa rayadura que tenés, y si me tropecé los sauces, todo, le digo, me llevé por delante, asustado. Bueno, esa fue mi primera experiencia. Así que tu primera experiencia como pescador es como a los 8 años de edad. Sí. Y de ahí en adelante no si paraste bien yo más. anteriormente andaba con un mojarrero en la costa, pero me refiero a cruzar el río y tener esa experiencia de estar dentro del río, era la primera vez, sí, a los 8 años. Gonzalito se llamaba ese pescador, era un hombre de baja talla, pero con un espíritu muy grande, porque él era el único que sostenía a su familia, que era muy numerosa. Así que Gonzalito, mucho tiempo después, él muere, y muere justo el día que lee un diario. Ya estamos hablando 40 años después, que yo ya era de haber sido chico. Ya en su último horas de vida, podríamos decir, de él, que estaba internado, su hijo le lleva en el diario donde yo había salido, en una nota muy extensa, y donde yo lo nombraba a él. Mira. Entonces se emocionó delante de sus hijos y se quedó leyendo el diario. Sé que 2 horas después él muere, pero con mucha alegría le decía a su hijo. Claro. Contento porque... Era el legado, ¿no? El testimonio. Claro, totalmente. Che, Luis, ¿y desde que empezaste ahí a pescar con Gonzalito, nunca más dejaste de pescar? No, fue una parte, eso lo hice siendo chico. Desde los 8 años, ponele vos, fue como hasta los 11 años, que yo anduve con él, 12 años. Sí, hasta los 12 años. ¿Y te ganabas la vida pescando? No, lo acompañaba, me traía unos peces. Te llevabas la comida. Y con eso con eso compensaba. Pero para mí era normal de estar todos los días en la costa. Así que eso que aprendí de chico, fíjense lo interesante de esto, eso que yo aprendí de chico en el río, me sirvió para cuando yo estuve perdido, cuando fui grande, que tenía hijos, que tenía una familia que sostener. Claro. Junto con... ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 3 hijos. 3 hijos. Sí. Sí, de 45, 44 y 34. Así que todo eso, esa experiencia que yo tuve de chico, me llevó a que cuando en mi situación más difícil que yo atravesé, económicamente, bueno, un montón de cosas que me sucedieron, un pescador me dijo, la está pasando mal, ¿y por qué no volver al río? Él pensando de que yo seguía pescando, porque él de chico me veía en el río. Claro. Y hacía muchos años que yo no lo veía. Y le digo, pero si yo no pesco más. Bueno, volvé, dice, no tendría que por qué estar pasando necesidad, si vos sabés lo que es el río. Nunca ni el cigarrillo ni la comida te va a faltar. Así que comprate una canoa y venite. Ese consejo hizo un clic en mí y dije, tienes razón, voy a volver al río. Y así que cuando no conseguía una salida laboral, no conseguía resolver los problemas en la ciudad donde yo vivía, el río me lo dio. Cuando la sociedad no me lo dio, el río sí. ¿Y ahora cuánto hace que estás trabajando como pescador? Yo ya no me dedico a la pesca, me dediqué a la pesca hasta después de la lucha antirrepresa en el año 96. Por el Paraná Medio. Por el Paraná Medio. Junto con Raúl Rocco, sí, otro pescador de Paraná, era cordobés, pero había sido adoptado en Paraná, de alguna manera.
hicimos un gesto de protestar contra el presidente Menem en el 96 porque entregaba el río Paraná a un consorcio de empresas norteamericanas que se dedicaban a la fabricación de portaaviones y grandes estructuras de armamento. Y esos años, esa UTE de empresa, había como 5.000 trabajadores norteamericanos que estaban sin trabajo, de alguna manera parados la producción. Y bueno, no se podían reconvertir de pasar a fabricar portaaviones a heladera o para golpe de auto, decía un amigo. No se podían reconvertir, tenían que seguir produciendo a escala. Y una de las ideas que se disparan en ese momento es, ¿por qué no hacer módulo de 300 metros equivalente a un portaavión para que de esa manera se vayan encastrando entre uno y otro y cortar los ríos de llanura para producir energía eléctrica? Es así de que alguien alertó al presidente Menem y le dijo: Estados Unidos quiere el río Paraná. Rápidamente Menem le cedió el río Paraná a este consorcio de empresas para la construcción de una represa, mega represa del Paraná Medio. Iba a ser la represa más grande del mundo, con la superficie de inundación que iba a tener muy grande después de la represa de Asuán. Yo me entero de esto a través de una noticia en Semana Santa, donde el decreto presidencial decía algo así como: declárese de interés el estudio y posterior represamiento del río Paraná en su tramo medio. Y bueno, el decreto lo firmaba Carlos Saúl Menem. Eso puso en alerta y el diálogo entre nosotros, entre los pescadores, y dijimos: vamos a hacer algo. Después de horas de discutir durante la noche, que no nos permitió pescar porque había una tormenta, nos dio lugar para poder debatir sobre estos temas. Y decidimos esa noche hacer una protesta por el río. Así fue que días después yo me encuentro con Raúl Rocco y hacemos un ajuste sobre esto, ya que varios pescadores no podían por esas cuestiones, que dejar su familia sola. Bueno, pero todos estábamos de acuerdo que algo había que hacer. Así que el grupo de compañeros decidió que sea Raúl Rocco y yo, los dos pescadores, y una canoa para hacer esa marcha por el río de 1.000 kilómetros desde la represa de Yacyretá, llegando a cada pueblo para alertar sobre la amenaza concreta del río Paraná por la muerte por una represa hidroeléctrica. Y bueno, fue así que en menos de un mes nosotros organizamos todo y ya teníamos la canoa a 1.000 kilómetros de aquí para comenzar un 25 de mayo. ¿Y qué hicieron? ¿Remo? ¿Lancha? Hicimos en canoa remo. Llevamos 70 kilos de folletería de distintos... ¿Desde dónde salieron? Desde Ituzaingó, al pie de la represa de Yacyretá. Bien. Entre Misiones y Corrientes. Ahí. ¿Y llegaron hasta Paraná? Hasta Paraná. Bueno, recorrimos cada una de las localidades. En cada localidad bajábamos con nuestros folletos de distintas organizaciones. Tal vez había distintos, 20 folletos distintos. Claro. Que llevábamos y repartíamos en toda nuestra travesía. En la canoa llevábamos una bandera argentina izada sobre un remo. Era lo único que llevábamos visible. 2 kilos de yerba, arroz y 2 mantas. Eso es lo que llevamos. Y planilla para juntar firmas. Así fue que comenzamos un 25 de mayo con tormenta, mucho calor, y los primeros días no juntamos más de 2 firmas. No juntamos más de 2 firmas, así en cosas de 2 o 3 días. Nos comenzó a entrar la duda: ¿qué pasa que la gente no nos responde?
¿Estábamos nosotros acelerados que la gente iba a responder hacia nosotros? Muchas preguntas nos comenzamos a hacer. Y ya entre nosotros mismos, en la misma canoa, ya no molestaba ya mirarnos tanto tiempo, porque ya no teníamos tema para hablar. Son cosas que no estábamos preparados psicológicamente para... Claro. Bueno, así que en una localidad que llegamos nos dijeron, tienen que ir a Paso de la Patria. Ahí hay un locutor en una radio que lo va a reportear y lo escucha mucha gente. Bueno, llegamos a Paso de la Patria y un prefecto nos dice, vayan acá a la radio, tienen esta radio, tienen esta y este canal de televisión. Bueno, fuimos a la radio. Dice, tengan cuidado en la radio porque el periodista es un tirabomba y le gusta pelear con los entrevistados. Bueno, allá llegamos, creo que eran las 8 de la mañana, abría el programa y una cosa rarísima que nunca había visto, que cuando comenzaba ese programa, que anunciaban el nombre del locutor, la gente en Paso de la Patria saludaba al comienzo del programa con un zapucay. Mira. Al unísono, o sea, se escuchaban zapucay en Paso de la Patria de gente que saludaba el inicio del programa. Una cosa rarísima. Comenzó la entrevista y este periodista nos comenzó a atacar, que éramos entrerrianos, que según así nos decía, bueno, acá nos visitan los entrerrianos, dicen que son ambientalistas, pescadores ambientalistas que cuidan el río, pero yo en esto de entrerrianos desconfío porque son todos depredadores. Uy, así comenzó. No empezó bien la entrevista. No, así comenzó y ya con saludo de los zapucay. De los zapucay, apoyando al locutor. Y bueno, y así nos fue pegando durante cada comentario que hacía. La gente aprobaba la manera de agredirnos, ¿no? Comenzamos a defendernos, porque alguien nos dijo, defiéndanse, claro, porque acá lo va a pasar por encima este. Bueno, la cosa de que terminamos 7-4. 7 zapucay para nosotros, 4 para el locutor. Llegamos a prefectura y prefectura dice, es la primera vez que le ganan a ese tirabomba, dice. No sé cómo lograron hacerlo ustedes, pero bueno, fue así. Lo último que sucedió, que fue, terminamos con una poesía de Raúl Rocco, que era Orgullo de Pescador, una poesía que hablaba su relación con el río, el pescador, su relación con el río, el amor que sentía por él y el río por él, y así. Así que esa poesía, una poesía de protesta, ¿por qué no a la represa? Hizo de que todo pegaron un zapucay en Paso de la Patria. Cuando salimos de la radio, los vecinos de al lado salían a la vereda para saludarnos, para ver quiénes éramos. Che, Luis, ¿y qué tiempo duró esa patriada, esa remada? ¿Fueron 1000 kilómetros, me dijiste? 1000 kilómetros. ¿Cuánto tiempo demoraron en llegar a Paraná? 22 días. 22 días. ¿Y juntaron más firmas? Sí. Porque me dejaste con que habían juntado 2 firmas nomás. Sí, hay algo que vale la pena destacar. Después de que salimos de ese programa, nosotros íbamos por el río y desde la barranca del Paraná, cada rancho que había cerca de la costa, levantaba un trapo blanco o algo y nos saludaban. Todos sabían que íbamos haciendo nosotros. Algunas lanchas o canoas se arrimaban hacia nosotros y nos pedían folletos, nos pedían información. ¿Y hay alguna experiencia previa a esta de alguna manifestación así por el río? Porque esto es como una manifestación, pero en vez de por la calle, por el río. Antes de ustedes, ¿alguien había hecho algo similar a esto? Sí, hubo una movida que hicieron los chicos de la escuela de canotaje de la ciudad de Paraná. Riera Bordi era el profesor de canotaje, donde hicieron una travesía que se llamó Alerta Litoral. Años antes que nosotros, ellos habían hecho esta travesía, no con el resultado que tuvimos nosotros,
tal vez porque ellos hicieron una travesía más bien haciendo conocer un poco, pero tal vez no fueron Claro. a la médula del problema. Y tan larga tampoco. Ni Tan grande, digo así. no, yo creo que fue más larga todavía. Más de 1000 kilómetros. Creo que fue más larga. Mira. Sí, sí, creo que fue más larga. Creo que fue de Brasil. Bien. Sí. Bueno, pero a lo que quería llegar Dale. es que ellos hicieron esta travesía que se llamó Alerta Litoral y fue muy importante porque se hicieron conocer, tal vez no al alcance que tuvimos nosotros, no con ese alcance, porque tal vez lo de ellos fue más bien focalizado sobre la navegación y parar y comentar en algunos lugares. Lo nuestro fue más bien específico. Nosotros fuimos a buscar los medios de comunicación, fuimos a buscar los sindicatos, fuimos a buscar toda aquella representatividad que podría haber o tener algún vínculo con el río, como cooperativa de pescadores, asociaciones. Bueno, fuimos a hablar con esa gente, fuimos a hablar con las instituciones de clubes deportivos, náuticos, que hacen actividad náutica. Fuimos a plantear este tema a los consejos deliberantes. Nunca bajamos la cabeza, fuimos y golpeamos la puerta del intendente, del consejo deliberante, en cada lugar, y dejamos una nota escrita ahí para que se den cuenta y le dejamos la información. En algunos lugares, por ejemplo, había consejos deliberantes que se convocaban inmediatamente o llegábamos en el momento que estaban sesionando y nos daban espacio. Por ejemplo, en Goya hubo mucha tensión hacia nosotros. En Esquina, en Corriente, ¿no? En Corriente mismo, capital, también hubo una tensión hacia nosotros. En Ituzaingó, en cultura de la municipalidad, también hubo gente que se interesó. Lo bueno de todo esto es entender de que cómo se han producido cambios en tan corto tiempo, en 30 años. Los cambios en la comunicación, yo lo he visto con mucha claridad cómo ha cambiado. Hoy creemos que estamos más informados. ¿Y no? Y no estamos más informados. Cuando nosotros hicimos esa travesía, hubo cosas que nos sucedieron que fueron realmente buenísimas. Todo lo que tenga que ver con el contacto con la naturaleza, encontrarnos con un yacaré, encontrarnos con la fauna, distintos tipos de fauna, peces que pareciera, a veces mirábamos en el río la arribada de muchos miles de pacúes en la costa. Bueno, un montón de cosas que pudimos ver, que es difícil poder contarla, digamos, por la situación en la que vivimos, el contexto, lo que sucedió. Describirla demandaría tiempo, pero sí decirle de que nuestro paso por Corriente se hizo notar fuertemente. Cuando llegamos antes de llegar a Goya, estaba Carlos Menem y George Bush pescando, ajustando los últimos detalles. Nosotros íbamos defendiendo el río, despertando conciencia, y en el mismo río, en el mismo lugar, Menem y George Bush pescando surubí. Y seguramente hablando los últimos detalles de la entrega. Claro. Bueno, así fue que fuimos llevando el mensaje a muchísimos lugares, y una de las cosas que recuerdo como experiencia es haberme encontrado con Marta, la monja de Catamarca, Marta Peloni, que ella se encontraba en Goya, y ella nos ayudó a tener vínculos con nuestra gente. Nos ayudó en Goya un estudiante que se acercó pensando que éramos piragüistas, y cuando vio que éramos pescadores con una canoa dijo: bueno, igual lo invito a que vayan a la facultad,
si me la permiten. Claro. ¿Y qué facultad? Estoy aquí en un par de cuadras, Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ajá. Bueno, Y listo. fueron a hablar allá. Y él fue a hablar, volvió al ratito nomás en bicicleta y dijo, ahí lo estamos esperando. Mirá qué bien. Así que la facultad se abrió para que escuchar el mensaje nuestro. Qué bueno. Ahora, ¿cómo intento pensar, hace más de 30 años esto, en tu caso, en el caso de Rocco, eran pescadores. ¿Cómo nace esto de, che, dejemos todo y vamos a defender el río porque acá se viene una brava? ¿Cómo es ese proceso de concientización para transformarse en activista, ambientalista, militante, como vos quieras? Bueno, nosotros, en primer lugar, cuando lo hicimos, cuando escuchamos la noticia, lo hicimos desde nuestro punto de vista, desde la actividad del pescador. Claro. Desde esa mirada del pescador, che, esto nos van a matar el río, los peces no van a emigrar más, Bien. cuando se reproduzcan agua arriba, no van a llegar las larvas aquí. Sabemos que en proyectos de represas hidroeléctricas, tantos kilómetros de los muros de la represa hacia abajo, se prohíbe la pesca. No es que nos vamos a beneficiar porque hagan un muro y los peces no pueden pasar. No, se va a prohibir directamente. O sea, que nació como una defensa del laburo. Entonces, nació No como podemos una quedar sin defensa, laburo. nació como una defensa del laburo. Ajá. Y ahí, inmediatamente nosotros nos dimos cuenta que era una cuestión clave, ambiental, ecológica, que estaba directamente vinculada. Mientras nosotros estábamos mirando el trabajo, lo que era ahí había una cuestión que estábamos dejando de lado y que era la cuestión ambiental. No es que la dejábamos de lado porque no nos interesara, más vale que nos interesaba, pero en ese momento no era de nuestro interés era defender el río por la defensa de nuestros trabajos, y en ese andar rápidamente nos dimos cuenta, cuando comenzamos a escuchar a personas como el ingeniero Juan de Dios Muñoz, a Anacleto Llosa, a Daniel Berseñasi, a distintas organizaciones ambientalistas, comenzamos a entender esa parte de lo ambiental, y ahí comenzamos a asociar muchísimas cosas de nuestro oficio como trabajadores del río, ¿no? Y dijimos, estamos en el lugar correcto. Bien. Vamos a tener que aprender sobre este tema. Y mi compañero pescador Raúl Rocco, él venía con una formación, él era maestro, él era maestro de escuela primaria en Córdoba. No pudo asumir porque se oponía cuando en el momento que él se recibe, era en plena dictadura militar. Claro. Y lo mandan a tal escuela con determinadas órdenes para que, bueno, desempeñe sus funciones, no de la manera que él lo deseaba, sino de la manera que lo decía el Ministerio de Educación. Entonces lo mandan a hacer la función de no hablar de determinados temas. Y decide no asumir. Decide no asumir. Y se transforma en pescador. Y se transforma en mochilero y a la vez tenía una especialidad que era instalador de alta tensión. Y bueno, esas cosas que tiene la vida, una empresa lo contrata para ir a Irak y bueno, por problemas de conflictos que había en Irak, suspende la ida a ese país a trabajar y se queda por aquí, por Paraná, dando vueltas, y encuentra a su hermano, que era mochilero y se había hecho pescador. ¡Qué locura! Entonces dice, ¿dónde está mi hermano? Está acá en el río Paraná pescando. Bueno, quiero ir a verlo. Y bueno, así que cruzó en la canoa, fue a ver a su hermano, y su hermano le dijo, andate de acá. Dice, no te quedes más de 3 días porque te va a chupar el río. Y bueno, y así fue. Lo chupó el río, se quedó más de 3 días y ya no se pudo ir. No se pudo ir más. Ahora, esa patriada que hicieron, ustedes y otras voluntades, la ganaron, porque el Paraná Medio finalmente, la represa no se hizo. No se hizo. Y ustedes fueron un eslabón más en la cadena de aquellos que alertaron para que esto no suceda, ¿no? Sí. Esa historia, esa disputa por el río,
terminó con una ley antirrepresa. Por eso. Una ley que es la 9092/97, donde se llega a esa ley antirrepresa, dado que hubo una fuerte resistencia de parte de la gente. De a poco comenzó a levantar, y cuando le fueron levantando encuestas cómo estaba la cosa, ya estaba dando un 80% en contra a la obra. Ríos sí, represas no. Entre ríos sí, entre represas sí. no. Ese es el eslogan. Y bueno, así que ahí le pedimos a Busti que nos reciba en Casa de Gobierno, y ahí fuimos, nos plantamos y le dijimos qué es lo que estaba sucediendo con el río Paraná, que le pedimos que baje ese decreto de interés provincial y que llame a una mesa de consulta, de debate, y que cree un espacio para para encontrar puntos en común entre unos y otros. Y bueno, así que terminamos ahí, los pro represa y los que no queríamos la represa, en una comisión de evaluación y seguimiento que lo coordinaba un ministro de apellido Taibbi, no me acuerdo cómo es el nombre, pero bueno, que llevó a buen puerto, porque dado como venía la mirada de pro represa y no a la represa, se llegó a un proyecto de ley. Así que conjuntamente escribimos un proyecto de ley, se lo presentamos al gobernador y así terminó la provincia de Entre Ríos con ese proyecto, porque con ese proyecto de ley de no a la represa, una vez aprobado, el proyecto Represa Paraná Medio se cae porque no se puede hacer una represa que en la mitad de un río. Claro. Y a la vez, también un juez de apellido Ríos declaró de inconstitucional Bien. el proyecto de represa de Paraná Medio. Y así pasó el tiempo, algunos ambientalistas continuaron con otras luchas, yo continué con mi compañero, creamos una asociación que comenzamos a ver que la pesca daba cada vez menos, había fuerte presión de los frigoríficos sobre el río Paraná, que se exportaba mucha cantidad y se sigue exportando. Dijimos, esto no va a dar para mucho. Así que le pedí yo a Raúl, tenía en cabeza un proyecto que tenía que ver con Baqueano del Río, un proyecto de turismo cultural, que podían tranquilamente los pescadores hacerlo, en su embarcación, usarla como un espacio de cambio de paradigma de uno y otro, ¿no? Como vemos el mundo. Y un hombre de río tiene muchas cosas para contar. Claro, ni que hablar. Y aquellos que vivimos en una ciudad muchas veces tenemos necesidad de aprender esas cosas que se aprenden después de muchísimos años de estar en el medio, ¿no? Y ahora, convivir con ellos. Hace un tiempo, con el tema de el proyecto de la hidrovía y demás, volviste a subirte a una canoa y a remar. Sí, pasaron 30 años, fíjate vos. 30 años, 29 años pasaron desde que hicimos esa remada en el 96. ¿Y ahora? Y ahora, por lo de mi ley, que la privatización del río Paraná, de llevar de 34 pies a 44 pies la profundidad del río, es matar el río Paraná, porque el río Paraná es un río con características muy particulares que tiene que ver con su... es un río de llanura. Y al ser un río de llanura, tiene un gran delta que lo acompaña en su recorrido. Es prácticamente un 90% más de humedales, representa tal vez un 15%
el cauce principal del río, pero su valle aluvial con todos los riachos, lagunas, ríos interiores, son 20 kilómetros más, 30 kilómetros más, en algunos lugares mucho más. Ese valle aluvial está desapareciendo como lo conocíamos nosotros, producto de una pérdida de los niveles de los caudales de los ríos, de la lluvia que se registran en la región. Este sistema de humedales es un reservorio de peces único por su característica. Los peces se reproducen en el cauce principal, pero tiene que dar en ese momento de reproducción de los peces, tiene que dar la altura para que esas larvas de peces puedan llegar a ese valle aluvial, a esas lagunas. Esas lagunas se transforman en guardería de los peces por los próximos 2 o 3 años, hasta que el río vuelva a crecer y lo devuelva. Al ver una escasez de lluvia en la región, nosotros dependemos directamente de la lluvia del Amazonas. Las estaciones lluviosas en nuestra región están directamente relacionadas y vinculadas con las lluvias en el Amazonas. Hay un sistema de lluvia en Sudamérica, por ejemplo aquí en la cuenca del Amazonas, donde la humedad entra por el Atlántico, por la desembocadura del Amazonas hacia el oeste, multiplicándose la humedad por el aporte de humedad de los árboles del Amazonas. La deforestación que ha habido en los últimos años en el Amazonas ha llevado que tengamos una pérdida de lluvia. El 27% del caudal de los ríos en el Amazonas se ha perdido, producto de esa deforestación. Esa lluvia van contra la precordillera y vientos que vienen del norte trasladan ese remanente de humedad hacia el sur, llegando hasta Bolivia y ahí dividiéndose hacia el este, en la alta cuenca del Paraná, otra en lo que sería la parte media del Paraná Medio, en la región del Paraná Medio, que son divididas porque los cerros de Tucumán producen ese desvío de corrientes de humedad. Otros son las sierras de Córdoba que derivan también la lluvia hacia el este. Bueno, estos niveles han cambiado. Hay un estudio que hizo un brasilero que ha estudiado muchísimo el tema del comportamiento de la lluvia en la región, los ciclos de la lluvia, y hay un documental que me gustaría que lo puedan ver, que lo puedan buscar en YouTube. Se llama Ríos Voladores, y donde habla sobre este tema que yo estoy hablando, sobre los ríos de la lluvia. Los ríos de la lluvia, sí. Cómo se producen, dónde nacen. Sí, señor. Y este es uno de los lugares únicos del planeta, es llamado el cuadrilátero de la suerte, sí. Que llega desde Sao Paulo hasta Buenos Aires, en un rectángulo, donde se producen los mejores niveles de lluvia y están las mejores tierras productivas. Son los ríos que van por el cielo, ¿no? Que van por el cielo. No son nubes, sino ríos enteros que van Así por el es. cielo. Sí, y lo he visto. Sí. Y el caudal en agua, de esa agua que va desplazándose en la atmósfera, es mucho mayor que todos los ríos. ¿Cuánta información tenés? Digo, más allá de un amor al río, una pertenencia al río, mucha información, mucha preocupación. Eso te llevó a hacer las remadas en contra de la hidrovía. ¿Cuántas hiciste? Y bueno, hicimos 2. Las 2. Esto comenzó ¿Participaste de las 2 vos? Sí, de las 2. Esto nació con Mariano Martínez, el indio Enrique, pero con Mariano Martínez hablamos sobre la necesidad de hacer algo, porque Milei, ya Fernández le dejó la cancha preparada a Milei para cuando asumiera, que entregara el río Paraná, la privatización del control de este río tan importante, ¿no? Donde pasa por aquí el 80% de la producción de nuestro país, y ni hablar de lo que es de Bolivia, el sur del Brasil y Paraguay, todo pasa por aquí. Es una vía que la hemos perdido en la época de Menem. En el 95 Menem privatiza el sistema, y se mantiene después, ¿no? El sistema de dragado, señalización.
Bueno, ahora nuevamente se privatiza lo que es el dragado, el sistema de señalización, el cobro del peaje, pero ahora un agregado mayor que es la entrega de nuestro país al Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, el Cuerpo de Ingenieros, que se harán cargo de la gestión integral del río Paraná, aprovechamiento integral del río Paraná. Entonces eso tiene que ver con un montón de cosas que ni siquiera hemos evaluado ni hemos revisado. ¿Qué van a hacer con el río? Si tenemos un presidente que dice que el río, nadie es dueño del río, así que ¿por qué los empresarios tienen que cuidarlo? ¿Por qué lo tienen que cuidar? Venimos para destruirlo, para hacerlo pelota. ¿Para qué estamos los humanos? Este es un degenerado que tenemos en este momento, político, un degenerado político, pues no le cabe otra calificación. No se puede ser tan malo, no se puede ser. Este es un personaje sacado, pareciera ser que es el Guasón, que lo tenemos en representación acá en nuestro país. No. Sí, cuando fue lo del Paraná Medio, recién decíamos, la ganamos. ¿Y esta? Bueno, ¿y ¿La ganamos o no la ganamos? Nosotros el año pasado hicimos una travesía que acá está bueno contarte eso, lo que vivimos en el 96, lo que vivimos el año pasado. Con la remada. Con la remada. En el año 96, Raúl Rocco y yo éramos dos personas en una canoa, no teníamos apoyo terrestre, no teníamos apoyo logístico, no teníamos nadie que nos esté operando la cosa antes de llegar. Todo era espontáneo. ¿Quieres saber una cosa? El año pasado nos recibió calurosamente en la ciudad de La Paz 300 personas esperándonos, recibiéndonos. ¿Y cuántos remadores eran? Y éramos varios. Por eso te digo. Éramos varios ya ahí. Más en el río y más también en las riberas esperándolos. Sí, 300 personas en la ciudad de La Paz el año pasado. En el 96, cuando llegamos con Raúl Rocco, sin tener todo lo que teníamos ahora, los teléfonos, todas las redes, trabajando para difundir lo que nosotros íbamos a hacer, un colectivo de organizaciones, de 180 organizaciones, hoy 300 personas nos recibieron en La Paz. Hermoso fue. Hicimos un festival, la pasamos muy bien en el momento que tuvimos en La Paz. Calurosa bienvenida. Pero en el 96 ¿cuántos eran? Eran 3.500 personas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nos hicieron? ¿No? ¿Qué nos hicieron? ¿Qué nos hicieron? ¿Qué daño nos hicieron para que no podamos estar juntos y poder mirar justamente todo lo que tenemos como pantalla que distrae nuestra atención? En gran parte es información basura y en otras no sabemos si es mentira o es verdad, porque ya ni atención prestamos ante tanta cantidad de trampas que hay en la comunicación, ¿no? Bueno, pero contestame, ¿la ganamos o no la ganamos? La vamos a ganar. Bien. La vamos a ganar porque todo esto está viciado de corrupción, está viciado de cosas que no deberíamos tenido que permitir. Por ejemplo, no hay un estudio de impacto ambiental, no se ha invitado a universidades que den una opinión, que participen en dando una opinión sobre este tema. No se han escuchado a los municipios, no se han escuchado ni han dado respuesta a las presentaciones jurídicas que se han hecho. Nos queda la esperanza de que cuando tengamos un gobierno que recuperemos nuestra democracia y podamos escucharnos con respeto y con la seriedad que corresponde y no tener un gobierno cipayo como el que tenemos, que es entreguista. Claramente, ningún país haría lo que está haciendo Argentina con respecto a nuestras empresas, con respecto a nuestros ni aún el más naturales. Liberal y el más capitalista haría no, eso, ¿no? Ni el más capitalista. Estamos repasados de tiempo, pero necesito hacerte la última pregunta.
¿Cómo te catalogas? ¿Como pescador, como militante ambiental, como ambientalista, como activista, como todo un poco? ¿Qué sos? Sí, un poco de todo, ¿no? Pero sin lugar a duda creo que el de activista es el donde yo me identifico. Siempre estoy tratando de pensar qué puedo hacer para revertir una situación. Bien. De crear ese proyecto de turismo cultural, de motivar con este proyecto que tenemos en el Islote Curupí, que es llevar a los chicos de las escuelas a temprana edad para que encuentren su sentido de pertenencia Claro que sí. con la naturaleza, con la isla. Llevar adelante y ayudar a jóvenes del oeste de la ciudad de Paraná a que los gurises del oeste cuiden los humedales del oeste de la ciudad de Paraná, al lado de un volcadero basural de más de 100 años. Nosotros estamos soñando un proyecto ahí de turismo en los humedales. También he estado en otras localidades llevando un poco mi experiencia y enseñándole cómo reconvertirse. Bueno, eso es lo que hacemos. Somos personas que entregamos todo por este milagro. El milagro del lugar en el universo donde nos encontramos, cuidar esta esfera preciosa con tanta forma de vida, que es un verdadero milagro como nuestra vida. Y como la vida es lucha, yo desde que nací, desde antes de nacer, vengo luchando. Desde espermatozoide llegué a este viaje y acá estoy. Y sigo luchando. Y ese milagro es un milagro de la vida, de que yo esté vivo aquí con vos y hayamos superado y hemos dejado atrás más de 50 millones de vidas que quedaron atrás, ¿no? Sí. Qué loco, ¿cómo no nos vamos a enamorar de la vida? Claro. ¿Cómo no nos vamos a enamorar de nuestra naturaleza? Podrán decirnos que somos muy románticos, no sé, no me interesa. Bienvenidos. Lo que sé es de que este es nuestra casa común y nuestro compromiso es con nuestra casa común, con nuestras vidas. Bueno, todo lo que sea vida tiene que estar delante nuestro para que podamos atender y poner foco sobre eso. ¿Cuántos años tenés, Luis? 66. 66. Gracias por venir hoy, por ayudarnos a pensar, por el testimonio. Fue muy, muy lindo estos minutos que pasamos con vos. Bueno, muchísimas gracias. Se llama Luis, le dicen Cosita, Luis Cosita Romero. Bueno, él dice que es de todo un poco, militante, pescador, activista. Vaya que nos ayudó a pensar hoy, en otro episodio de Camalotes.